Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a RG en vivo. Tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes. Se vienen días muy difíciles para la educación pública de nuestro país, ya que cerca de 80.000 docentes, también directores, están amenazando con ir a una huelga general porque quieren ganar más, quieren un aumento salarial aproximadamente del 32%. Cada uno pretende ganar al menos 3 millones de guaraníes, Sergio Valdés. ¿Tienes más detalles, por favor? Adelante, te escuchamos. Los docentes plantean el incremento salarial de un 32% en 2 etapas. En enero del año que viene un 16% y para julio el otro 16%. Estamos hablando prácticamente que están ganando en promedio por turno 1.800.000 guaraníes y ellos quieren llegar a un techo mínimo de 3 millones de guaraníes por turno, con este incremento si es que el Ministerio de Hacienda les otorga. Hace unas semanas nada más, el Ministerio de Educación y también el Ministerio de Hacienda les habían prometido solamente un incremento del 8%, y solamente también para 24.000 docentes. Ellos dicen que en los 5 gremios, que ahora están más unidos y más fuertes, hay un total de 80.000 maestros aproximadamente en todo el país, en el sector público solamente. Prevén manifestaciones bastante importantes a partir del 22 de agosto y no van a retroceder un solo milímetro hasta conseguir esto. Si no consiguen el 32%, van a manifestarse junto a estudiantes que también prevén ciertas protestas para principios o finales del mes de agosto. Vamos a escuchar precisamente lo que decía Miguel Marejos con relación a esta amenaza que hacen al Poder Ejecutivo. Lo que se hizo es un estudio económico también, ¿verdad? Es factible porque el año pasado nos acordamos de que el presidente vetó el 10 y 15% en diciembre y este año y nos decían que no había plata, y este año en febrero, cuando nosotros dijimos no vamos a empezar las clases, apareció milagrosamente la plata, o sea, dinero hay. Días atrás se le había preguntado al ministro de Educación, Enrique Riera, qué faltaba o por qué no se daba este aumento que tanto están pidiendo, y él decía, prefiero priorizar a aquellos docentes que están capacitados y que se están capacitando para dar mejores clases en las aulas. Al respecto, los docentes que se reunieron hoy en la Escuela General Díaz dijeron de que ellos están en constantes capacitaciones y que hay ciertos inconvenientes a veces para tener apoyo por parte del Ministerio de conseguir lugares para poder tener esta posibilidad. De esta manera estarían cumpliendo también con las exigencias del MEC. Ellos están pidiendo básicamente el cumplimiento de la ley 1725, artículo 23, que establece que los docentes profesionales deben acceder al salario básico profesional. Algo que están arrastrando hace tiempo además y cuestionan incluso de por qué se le da tanto dinero a los campesinos y no se acuerdan de un sector bastante importante dentro del país que es la educación. Volvemos con ustedes. Muchísimas gracias, Sergio Armando Valdés, por esta información. Entonces está claro lo que harán los docentes si es que sus reclamos no son escuchados a nivel gobierno. Irán a una huelga para el 24 y 25 de agosto. Ahora